Servicios ambientales. Los servicios ambientales son aquellas funciones que los ecosistemas que pueden generar beneficios y bienestar adicionales para las personas y las comunidades. A pesar de las alertas sobre los impactos y amenazas que representa la venta de servicios ambientales y su mecanismo de funcionamiento, estos impulsarán cambios institucionales para su implementación y son muy importantes para entender las funciones que cumple el medio ambiente. Historia de los servicios ambientales. El concepto de los servicios ofrecidos por los ecosistemas hacia las poblaciones humanas surge a consecuencia de los movimientos ambientalistas de finales de los años 60, cuyo objetivo es comunicar a todas las personas acerca del estrecho vínculo entre el bienestar humano y el mantenimiento de las funciones básicas del planeta. Es importante mantener un equilibrio entre estos dos factores, el bienestar humano y las funciones básicas del planeta. Por, si este equilibrio no se da, podemos tener una catástrofe, ya que generamos unos cambios en el medio ambiente, en los servicios ambientales y en diferentes factores que influirían directamente e indirectamente sobre nosotros, generando nuevos cambios. Por ejemplo, para dar un dato histórico, en 1997 surge un concepto clave que aparece en un artículo titulado El valor de los servicios ecosistémicos y el capital natural del planeta, publicado por la revista Nature, el libro Los servicios de la naturaleza, editado por Gretchen Daily. En estas publicaciones se usaron los términos servicios ecosistémicos o servicios naturales, o generalizados como servicios ambientales. Es así como nació la idea de los servicios ambientales, la palabra, por así decirlo. La noción de un servicio ambiental ligado al de capital natural entra automáticamente en la lógica de la privatización y la explotación, que es un dato muy importante ya que nos ayudará a comprender el, la función que cumplen los servicios de ecosistemas con referencia a nuestra existencia. Entonces, siguiendo con los datos históricos, por la protección del medio ambiente, tenemos que los movimientos se crean y se unen con el compromiso de mantener la salud del ser humano en equilibrio con los ecosistemas naturales. Al considerar a la humanidad como parte de la naturaleza y no algo separada de ella, es decir, considerarnos dentro de lo que implica el medio ambiente y no separada de ella. ¿Por qué? Porque nosotros también formamos parte de esta interrelación que tenemos con el ecosistema y las acciones que tomamos afectarán a esta de una manera buena, positiva o negativa, lo cual repercutirá en nuestras generaciones presentes y en las generaciones futuras, para lo cual existen muchas organizaciones que contribuyen a la protección del medio ambiente, como tenemos el Fondo Mundial para la Naturaleza o WWF, Amigos de la Tierra, Greenpeace y BirdLife International. También tenemos eh, a una de las defensoras fundadoras, más conocidas como Madre del Medio Ambiente, Madre del Término, Madre de la Expresión, Defensora del Medio Ambiente, tiene muchos atributos que se le conceden. Entonces, Rachel Carson, que aquí también habla sobre los servicios ambientales y los beneficios que nos ofrecen. Y una de sus frases que quería resaltar es la siguiente: es algo sano y necesario volver la mirada a la tierra y a contemplar sus bellezas, reconocer el asombro y la humildad. ¿Qué es un servicio ambiental? Este es uno de los conceptos más generalizados que muchas personas ya lo usan como la definición de este término. Entonces, es esta: un complejo dinámico de comunidades de plantas, animales y microorganismos y el medio ambiente inorgánico que interactúan como una unidad funcional. Los seres humanos son parte integral de los ecosistemas. Los ecosistemas presentan diferencias ostensibles, ostensibles de tamaño. Estos ecosistemas realizan contribuciones directas o indirectas de los ecosistemas al bienestar humano, que incluyen tres dimensiones principalmente: valor físico o ecológico,
sociocultural y valor monetario. Los servicios ecosistémicos o servicios ambientales nos ofrecen diversos beneficios, dentro de los cuales pueden ser de tipo directos, indirectos, no materiales. Beneficios directos, servicios de aprovisionamiento y servicios de regulación. Servicios indirectos, servicios de apoyo, servicios no materiales, servicios culturales. Dentro de los servicios ecosistémicos, que son los bienes y servicios que nos ofrecen los ecosistemas, pueden ser los de provisión, los que ofrece la naturaleza de forma directa para suplir nuestras necesidades, como la producción de alimentos, madera, productos medicinales e hidrológicos. Luego tenemos el servicio de regulación, encargados del equilibrio de los procesos ecológicos, que son los encargados de la captura de carbono, equilibrio del clima, control de erosión de suelos, de plagas, conservación de la biodiversidad. Luego tenemos los de soporte, que son los procesos ecológicos que benefician al hombre de forma indirecta. Muchos autores no consideran este servicio ya que no lo encuentran factible, no encuentran la interacción que tiene con los servicios ambientales, pero yo lo considero porque es muy importante tenerlo en cuenta. Luego tenemos los servicios culturales, que son bienes materiales que recibimos de la naturaleza, tales como el ecoturismo, la reflexión, la recreación y también el paisaje estético, valor religioso o espiritual de algunas especies de plantas, espacios de recreación, etcétera. Entonces, hablemos de una especie en general, el lichu, por ejemplo. Es una planta que ayuda en la captación de carbono. Esta crece en la altura. Luego tenemos también que ayuda a la captación de carbono como un servicio de regulación, la que une el chachacomo, el kiswar, la puya de Raimondi, entre otros. Pero, ¿dónde entra el ser humano en estos servicios ambientales? Pues el ser humano no es parte de los servicios de retribución, ya que ésta no contribuye a los mismos servicios. También aquí les vuelvo a repetir sobre los tipos de servicios ambientales, como tenemos el suministro de servicios, la regulación de servicios y los servicios culturales. Como ya les iba diciendo, que los suministros de servicios son los productos obtenidos de los ecosistemas, como alimento, agua potable, combustible, fibra vegetal, bioquímicos, recursos genéticos. Luego tenemos la regulación de servicios. Beneficios obtenidos de los procesos de regulación de los ecosistemas, regulación del clima, control de enfermedades, regulación del agua, purificación del agua, polinización. Luego tenemos los servicios culturales, beneficios no materiales obtenidos de los ecosistemas, espirituales y religiosos, recreación y turismo estético, inspiracional, educativo, sentido de identidad, patrimonio cultural y por último, pero no menos importante, servicios de soporte, servicios necesarios para la producción de todos los otros servicios del ecosistema, formación de suelos, ciclado de nutrientes, producción primaria. Los ecosistemas proporcionan servicios al sistema social, pues transportan materia, energía e información al sistema social para satisfacer las necesidades de las personas. Estos servicios ambientales incluyen el agua, aire, suelo, combustibles, material para la construcción, alimentos, áreas de esparcimiento y recreación, etc. Pero para estos servicios ambientales existe un factor limitante. ¿Qué es un factor limitante? Es aquel factor que tiende a disminuir la tasa metabólica o el potencial de crecimiento de un ecosistema. Es un factor limitante, donde el umbral mínimo tiene valor de supervivencia. Por ejemplo, el éxito de una población o de una comunidad depende de un conjunto de condiciones. Se puede decir que cualquier condición que se aproxime o sobrepase el límite de tolerancia de un organismo o del grupo en cuestión es el factor limitante. Aquí tenemos más ejemplos de los servicios que nos proporciona el medio ambiente. Los servicios de abastecimiento, regulación y culturales.
Como ya les iba diciendo, en los servicios de abastecimiento tenemos los alimentos, la madera, medicamentos, energía, fibras, servicios de regulación, purificación de aguas, descomposición de residuos, polinización, regulación climática, control de enfermedades, servicios culturales, estéticos, espirituales, enriquecimiento, ocio y diversión. También es importante mencionar la ley del mínimo del IEP, establecida en el año 1843, el cual dice de la siguiente manera: un organismo no es más fuerte que el eslabón más débil de su cadena ecológica. Es decir, el porcentaje de crecimiento en las plantas depende del nutriente suministrado en cantidad mínima, en términos de su necesidad, por supuesto. También es conocida como la ley del máximo. Aquí tenemos la generación de producciones, que son los productos obtenidos por el uso de los recursos disponibles, como la papa, las fibras textiles, las carnes, los combustibles. Luego tenemos los servicios de regulación, que mantienen el orden o equilibrio de los ecosistemas, como la captura de dióxido de carbono, la polinización, el equilibrio del clima, entre otros. Servicios culturales, que tenemos el valor religioso, espiritual, entre otros. Pero hay que tener muy en cuenta la diferencia entre bienes y servicios. Bienes ecosistémicos son aquellos que son utilizados para agua, para uso doméstico, agua para los sistemas agrarios, es decir, aquella agua que está redirigida al sector agropecuario, que utilizan para el regadío de sus diferentes cultivos, diferentes tipos de alimentos que ellos producen. Luego, en los servicios ecosistémicos, para hacer la comparación, tenemos la protección de la cuenca, es decir, no solo utilizamos el agua, sino también nos encargamos de conservarla, porque de eso se trata el desarrollo sostenible, usar los recursos que nos dispone la naturaleza para satisfacer nuestras necesidades del presente sin comprometer la disposición de estos mismos recursos para las generaciones futuras. Entonces, dentro de la protección de la cuenca tenemos la captación hídrica, control de control de inundaciones, luego tenemos la retención de sedimentos, protección del suelo, fijación de nutrientes, y en la atmósfera tenemos la fijación de carbono, solas humano, belleza escénica, paisajismo, y así. Luego, en bienes ecosistémicos tenemos la madera, leña y carbón, dentro de los cuales están dentro del grupo de productos forestales no madereros. Productos forestales madereros, la madera, leña y carbón. Y luego tenemos los productos forestales no madereros, que son las plantas medicinales, semillas forestales, alimento vegetal, plantas y fruto, material biológico, animales. Aquí le coloqué un ejemplo para más o menos comprender los servicios que genera los los beneficios que generan los diferentes servicios ambientales. Por ejemplo, el sol em, produce diferentes procesos, como la fotosíntesis, para así el crecimiento de las plantas, y luego las plantas consumen a los animales consumen a las plantas, y así por consiguiente. Entonces, y los animales pues, son parte de ecosistemas, y los ecosistemas forman una biodiversidad, las cuales tienen flujos, relaciones, interacciones. Y estas, a su vez, tienen usos para como la transformación de ecosistemas, producción, urbanización y extracción. Luego también producen servicios, como ya les iba diciendo, dentro de los cuales tenemos el servicio de provisión, que es el alimento, fibras, combustibles, que es lo que nos produce recursos genéticos, bioquímica, agua potable. Luego en los servicios de regulación tenemos la resistencia a invasiones, herbobonia, polinización, dispersión de semillas, regulación del clima, control de plagas, regulación de enfermedades, protección a desastres naturales, regulación de la erosión, purificación del agua. Los servicios culturales tenemos los valores
religiosos y espirituales, sistemas de conocimiento, educación e inspiración, recreación y valores estéticos, producción primaria, provisión de hábitat, ciclos de nutrientes, formación y recreación del suelo en los servicios de soporte, producción de oxígeno atmosférico y ciclo del agua. ¿Sabes cuáles servicios ambientales nos prestan los bosques? Pues son los siguientes. Primero, la captación y filtración del agua que después se entuba y llega a nuestros hogares. Mitigación de los efectos del cambio climático. Asimilación de diversos contaminantes. Generación de oxígeno. Belleza escénica. Refugio de fauna silvestre. Protección de la biodiversidad. Retención de suelo y con esto se evitan los desbalses. La conservación de los servicios que nos prestan los bosques es muy importante, ya que de eso podemos ver que lleva muchos beneficios. Entonces, conservarlos, cuidarlos es muy importante para así mantenerlos y no tener que en futuras generaciones tener que establecer nuevas medidas, sino cuidarlas desde allá. Bueno, llegamos a las conclusiones que durante los últimos 50 años el ser humano ha cambiado los ecosistemas con mayor rapidez y extensión que cualquier otro periodo en su historia y lo podemos ver fácilmente a cualquier ecosistema que vayamos, a cualquier lugar. ¿Por qué? Porque la expansión, la sobrepoblación son uno de los factores que más están afectando a nuestra naturaleza. Los cambios han significado ganancias para el bienestar, pero costos de degradación e incrementos en pobreza de algunas poblaciones, ya que no se tienen en cuenta los beneficios que generan a otras poblaciones, digamos, de bajos recursos económicos, sino se ve los beneficios que genera a uno mismo sin tener en cuenta las desventajas que esta puede generar. Entonces, te puede generar un bienestar, pero costos de degradación sobre la misma naturaleza. La degradación de los ecosistemas puede empeorar en la primera mitad del siglo y poner en riesgo el alcance de los objetivos del milenio. Para detener la degradación se necesitan reformas de políticas, instituciones y prácticas. Existen opciones de conservación. Pasamos al siguiente tema, que son los recursos naturales. ¿Qué son los recursos naturales? Son aquellos bienes, materiales y servicios que proporciona la naturaleza sin alteración por parte del ser humano, que son valiosos para las sociedades humanas por contribuir a su bienestar y desarrollo de manera directa o indirecta. ¿Pero por qué son importantes? Son necesariamente indispensables para la vida del ser humano, ya que gracias a ellos tenemos muchos componentes que ayudan a nuestro sobrevivir. Tipos de recursos naturales. Tenemos varios tipos. em, Tenemos los no renovables y los renovables. Los no renovables son recursos naturales que no pueden ser producidos, cultivados, regenerados o reutilizados a una escala tal que pueda sostener su tasa de consumo. Los renovables son aquellos recursos que no se agotan con su utilización, debido a que vuelven a su estado original o se regeneran. Entonces tenemos esos dos tipos. Pero acá también se consideran los parcialmente renovables. Por ejemplo, en los recursos naturales, en los renovables, podemos ver la energía solar directa, vientos, mareas, flujos de agua. En los parcialmente renovables, aire fresco, agua fresca, tierra fértil, plantas y animales. En sí, la biodiversidad. Y en los no renovables, combustibles fósiles y minerales. También se cuentan los siguientes. El hombre, me gustaría decirles esta frase que me pareció muy interesante. El hombre no debe agotarlos ni provocar desequilibrios, ya que solo estará perjudicando a la ya que no solo estará perjudicando a la naturaleza, sino que a la larga se perjudica a sí mismo. Ejemplos de aprovechamiento de los recursos renovables. Tenemos la energía eólica. Los molinos pueden transformar la energía de viento en energía mecánica, eléctrica o calórica.
Energía solar, la luz y el calor del sol pueden transformarse en energía calórica, mecánica y eléctrica. Energía hidroeléctrica. Las fabricaciones hidroeléctricas transforman en electricidad la energía que produce el agua en movimiento. Ejemplos de aprovechamiento de recursos renovables. Energía geotérmica. Se obtiene de aprovechar el calor que existe en el interior de la Tierra para generar electricidad, calefacción, refrigeración por absorción o aprovechamiento directo de las altas temperaturas conseguidas. En este tipo de energía renovable apenas cree. Este tipo de energía renovable apenas crea residuos, lo que reduce las emisiones de dióxido de carbono a la Tierra en comparación con fuentes energéticas basadas en la combustión de elementos fósiles. Ejemplos de aprovechamiento de recursos no renovables. Energía nuclear es una de las preferidas a nivel energético, ya que es la que consigue generar más energía por unidad de masa de material en, utilizada en comparación con cualquier otra. Energía térmica. Es aquella que desprende calor. Generalmente procede de la naturaleza mediante rozamiento entre dos materiales por un proceso de fisión nuclear a través de la combustión de combustibles fósiles. Carbón. La combustión del carbón también produce energía. Petróleo es una de las más usadas en la actualidad y se utiliza como combustible para automotores. Gas natural en principio no es tan usado como el petróleo, al no ser tan fácil de transportar y almacenar. Pero acá les puse los métodos de conservación de los recursos naturales para tenerlos en cuenta, ya que es también importante conocer cómo podemos nosotros hacer para conservar nuestros recursos. La conservación es la preservación de los recursos naturales mediante la aplicación de controles y cuidados adecuados. Por ejemplo, el mantener un balance favorable o equilibrio es mantener un balance favorable o equilibrio en la utilización. Debemos promover la defensa y mejoramiento de los recursos naturales. Deben ser utilizados debidamente para que para las generaciones futuras. La conservación de los recursos naturales es de fundamental importancia para mantener la base productiva del país. Agotamiento y destrucción. En la actualidad se les necesita para satisfacer necesidades y demandas. Los humanos utilizan los recursos de la naturaleza para moldear la vida de acuerdo con sus conveniencias. Los modernos estilos de vida son posibles gracias a ellos, por ende la electricidad, el transporte, varias formas de entretenimiento y las producciones industriales existen por unión de recursos. A continuación, voy a hablarles sobre los objetivos de desarrollo sostenible. Vinculación de los objetivos de desarrollo sostenible con los derechos humanos. ¿Qué interacción, qué interrelación tienen estos dos? Los derechos humanos son un conjunto de derechos que nos corresponden a todos sin ningún tipo de excepción, solo por el hecho de pertenecer a la gran familia humana. No son derechos que la sociedad concede a sus miembros, sino que son derechos que la sociedad nunca puede cuestionar. Existen dos tipos de derechos, individuales y colectivos. Los derechos humanos van de la mano con el desarrollo humano según la Agenda 2030. Los ODS como instrumentos de los derechos humanos son esenciales para conseguir el desarrollo sostenible. Sin derechos humanos no podemos hablar de desarrollo humano, ya que por eso el derecho humano y el desarrollo humano van de la mano y son muy importantes factores para generar la Agenda 2030. En el preámbulo de la Agenda 2030 se señala como objetivo principal hacer realidad los derechos humanos de todas las personas, con el compromiso de aplicar la nueva agenda en conformidad con las obligaciones del Estado bajo el derecho internacional. Poner a las personas en el centro de desarrollo, es decir, esta es la base para cumplir con el objetivo, que es no dejar a nadie atrás.
Antes de que existieran los ODS, teníamos los ODM. Dentro de los ODM podemos ver que solamente eran 8 y ahora los ODS son 17. Los ODM o Objetivos de Milenio son establecidos desde el año 2000 hasta el 2015. Objetivos a medio camino. Ejemplo, reducir a la mitad entre 1990 y 2015 la proporción de personas con ingresos inferiores a $1.25 al día. Países ricos ayudando con sus recetas, pobres. Solo para países del sur se centraron en la cantidad y no en la calidad. Objetivos iguales para todos los países, no interrelacionados, logros significativos pero diferenciados. Por eso es que se generaron los ODS, por la deficiencia de estos puntos en los ODM. A ver, algunos resultados de los ODM. Objetivo 1, erradicar la pobreza extrema y el hambre. Podemos ver que la tasa de pobreza extrema en países de desarrollo en el año 1990 era del 47% y en el 2015 bajó hasta un 14%. Personas que viven en pobreza extrema en el mundo, podemos ver que en la gráfica desde el año 1990 hasta el año 2015 hubo una gran reducción de este porcentaje. Objetivo 2. Enseñanza primaria universal. Niños en el mundo en edad de recibir educación primaria que no asisten a la escuela en el año 2000, 100 millones. En el año 2015, 57 millones. Tasa neta de matriculación en enseñanza primaria en África subsahariana, subsahariana. En el año 2000, 1990 podemos ver que el porcentaje está en 52. Pero en el año 2015 podemos ver que la tasa de matriculación de enseñanza primaria es del 80%. Luego tenemos en el objetivo 3, igualdad de género y empoderamiento de la mujer. La tasa de matriculación en enseñanza primaria en Asia Meridional es la siguiente. En 1990, de 100 personas, de 100%, el 74% eran mujeres. Y del 100% en el año 2015, un 103% era de las mujeres. El 90% de los países cuenta con más mujeres en el Parlamento desde el 1995. Objetivos de desarrollo sostenible. Modelo de desarrollo actual e insostenible. El modelo de desarrollo actual es insostenible. En el centro de la desigualdad y exclusión social. Todos los países, incluye a todos los países, incluye a todos los agentes sociales y nos provee una agenda doméstica y agenda internacional. Esta tiene 3 dimensiones, las cuales son la lucha contra la pobreza en todas sus formas, límites ambientales en la sociedad y un buen gobierno y sociedades. La Agenda 2030 nos proporciona los siguientes principios, que son la universalidad, participación, rendición de cuentas, igualdad y no discriminación, subsidiariedad. La agenda involucra a todos los países tomando en cuenta sus realidades nacionales. Involucra a todos los actores sociales en su implementación. Prevé procesos de seguimiento y examen a nivel nacional, regional y global. Combate la desigualdad, la discriminación y la exclusión y presta especial atención a las personas y grupos vulnerables. La agenda propone un modelo de gobierno multinivel basado en la responsabilidad conjunta de todos los agentes con una lógica de abajo a arriba. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS. Tenemos 17 objetivos y 169 metas. Los ODS cuentan con diversos ejes. Es decir, el primer eje, que son las personas, que cuenta con 5 objetivos, 47 metas y 77 indicadores, y consiste en poner fin a la pobreza,
y al hambre y garantizar un ambiente sano y digno en equidad, dentro de los cuales tenemos a los ODS 1, 2, 3, 4 y 5. Luego tenemos otro eje, que es el planeta, dentro de del cual tenemos 5 objetivos, 46 metas, 55 indicadores, que se encargan de proteger el planeta de la degradación para nuestra generación y de nuestros hijos, dentro de los cuales tenemos las ODS 6, 12, 13, 14, 15. Luego tenemos el eje de prosperidad, 5 objetivos, 45 metas, 61 indicadores, que asegura que todos puedan disfrutar de una vida próspera y que todo progreso económico, social y tecnológico se dé en armonía con la naturaleza, dentro de los cuales tenemos los ODS 7, 8, 9, 10, 11. El eje de la paz. Fomenta las sociedades pacíficas, justas e incluyentes, libres de miedo y violencia, dentro de la cual tenemos el ODS 16. Y luego tenemos el eje de asociaciones, que consiste en movilizar lo necesario para fortalecer la Alianza Global para el Desarrollo. Y aquí tenemos un objetivo, 19 metas, 25 indicadores. Y aquí también podemos observar al ODS número 17. La Agenda 2030 gira en torno a los 5 ejes centrales, que son las personas, planeta, prosperidad, paz y asociaciones. Los objetivos de desarrollo del milenio no se abandonan, sino que los objetivos de desarrollo sostenible complementan y profundizan el trabajo, sin que nadie quede rezagado, y así lograr un desarrollo económico global sostenible y respetuoso con el planeta y los recursos que ofrece. Para poder implementar estos objetivos, se tuvo que conocer qué problemas enfrenta el planeta, dentro de los cuales podemos observar la sobrepoblación, que es la competencia creciente por el uso de los recursos naturales. Luego podemos observar el cambio climático, actividades humanas que han afectado el clima, destrucción de hábitat de las especies, que es la pérdida de la biodiversidad, agua, acceso, contaminación y la escasez de la misma, contaminación del suelo, agua, aire, la pesca, extinción de especies por depredación, sobreexplotación de recursos madereros, la deforestación. El ODS 1 tiene el objetivo de poner fin a la pobreza, ya que observa un acceso limitado a servicios, es la más susceptible al cambio climático y más susceptible a la violencia. Los factores que se asocian a la pobreza son la violencia, conflictos y los desastres naturales. Juntos conjugados, podemos ver que son un reto para el ODS 1. ODS 2. Acabar con el hambre o hambre cero. 2030. En el año 2030 se tiene planeado duplicar la productividad agrícola, poner presión sobre los ecosistemas, sobre consumo del agua, impacto de la cabaña, huella de dióxido de carbono, lo cual generaría un incremento de la producción de alimentos, que debe alcanzarse de manera sostenible y ecológicamente racional, teniendo en cuenta el sobreconsumo de agua, la generación y la destrucción, la deforestación, el impacto sobre la huella de CO2. En el año 2020, mantener la diversidad genética de semillas, plantas cultivadas, animales de granja y domesticados. En el ODS 3, salud y bienestar, podemos ver que el cambio climático ha afectado directa e indirectamente y de manera social. En la ODS 4, educación de calidad, para el 2030 se debe garantizar que todos los alumnos adquieran los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible, adopción de estilos de vida sostenible y generar planes educativos con foco en el planeta. En la ODS número 5, que es igualdad de género, cambio climático y género.
Aquí propuse las siguientes preguntas para poder hacer una interacción entre estas y las respuestas. El- ¿La igualdad de género afecta igual al hombre que a la mujer? ¿Quién va a buscar el agua? Por ejemplo, en la imagen que coloqué, podemos observar que son las mujeres las que van a lavar las prendas de vestir, las que van hacia esa fuente de agua, hacia el recurso hídrico, y se encargan de limpiar los diferentes utensilios utilizados en casa. Entonces, ¿quién va a buscar el agua? Normalmente, respondiéndonos a eso, podríamos decir que son las mujeres, ya que el varón y el hombre se encuentra trabajando o haciendo otro tipo de actividades. ¿Afecta igual al hombre que a la mujer? No, porque quien hace esta función, quien hace esta actividad es la mujer. ¿Cómo se prioriza el alimento en la jerarquía familiar en tiempo de escasez? El acceso a alimentos solo por el hecho de ser mujer te limita el consumo de estos mismos. En muchos lugares sí, con diferentes religiones, con diferentes creencias. Incluso ahora, en siglo XXI, podemos observar mucha desigualdad de género. ¿Quién debe desplazarse para lavar la ropa? Como ya les iba diciendo, la mujer. ¿Por qué? Porque ella es la que se encarga, la que cumple la función dentro del hogar de lavar las prendas de vestir. Pero esto es correcto, esto es igualdad. Son preguntas que nos debemos hacer cada uno. ODS número 6. Agua limpia y saneamiento. Para el año 2030, nos debemos encargar de aumentar sustancialmente la utilización eficiente de los recursos hídricos en todos los sectores y asegurar la sostenibilidad de la extracción y el abastecimiento de agua dulce. Mejorar la calidad del agua mediante la reducción de la contaminación, la eliminación del vertimiento y la reducción al mínimo de las descargas de materiales y productos químicos peligrosos, la reducción a la mitad del porcentaje de aguas residuales sin tratar. La ODS presenta los ejes, como ya les mencioné anteriormente, pero aquí quise colocar esto para que podamos interrelacionarlo, los focos, los diferentes ejes con el foco que es el planeta, con el foco que estamos analizando. Por ejemplo, el bienestar de las personas influye mucho sobre el medio ambiente, ya que las personas son las que extraen diversos recursos de este. Entonces, las personas creamos diferentes cambios en el medio ambiente. Pueden ser positivos o negativos, pero de que afectamos, afectamos. Entonces hay que tener en cuenta eso. Luego, la prosperidad, el crecimiento económico y tecnológico permanente. El crecimiento económico muchas veces no va de la mano con el crecimiento ambiental, el desarrollo sostenible con estos términos. Entonces debemos hacer que esta situación cambie. La paz, garantizar la paz es uno de los factores muy importantes porque si entre los humanos, entre los seres humanos tenemos paz, la naturaleza va a estar en paz. Las alianzas, mejorar la cooperación internacional. Las ciudades internacionales, países internacionales deben compartir sus experiencias, las que han logrado con los objetivos de desarrollo sostenible con otros países, para que así ellos puedan tener en cuenta esas experiencias y generar mejores resultados. Bueno, eso es todo acerca de los recursos naturales, los objetivos de desarrollo sostenible y los servicios ambientales. Gracias.